Chinoin, empresa 100% mexicana, ha liderado el mercado farmacéutico nacional por más de 90 años. Este liderazgo se ha sustentado en un modelo de negocios distintivo que incluye presencia comercial en México y 9 países de Centro y Sudamérica. Con la inclusión de Colombia, tenemos la oportunidad de ampliar nuestras exportaciones a más países del Cono Sur. A su vez, el mantenernos como líderes es el resultado de una inversión constante en 5 pilares. Por nuestra gente, compuesta por más de 1,200 colaboradores y la fuerza de ventas más productiva del país. Dentro de nuestro portafolio de productos, contamos con 9 marcas líderes en el mercado mexicano, como Antifludes, que es el producto más recetado del mercado farmacéutico. Así también, en el mercado veterinario, contamos con una posición privilegiada por encima de empresas transnacionales a partir de la fabricación de una amplia línea de biológicos veterinarios y medicamentos para pequeñas y grandes especies. Por nuestra calidad, al contar con una alta y constante capacidad de producción e innovación en un complejo industrial de 170,000 metros cuadrados, en el que cada proceso de fabricación de los medicamentos que producimos es realizado y aprobado bajo estándares de calidad que superan los más altos requerimientos de la industria farmacéutica. Por nuestra tecnología, Chinoin es pionero mundial en el sistema cerrado de granulación continua con Sigma, que asegura que cada una de las cápsulas que fabricamos tenga la dosis uniforme para cada toma. Además, contamos con una planta de trigeneración de energía única en México, que asegura la sustentabilidad energética por los próximos 15 años. Esta búsqueda constante de innovación optimiza y asegura la calidad de las más de 90 millones de unidades que producimos anualmente. Por nuestra responsabilidad social. Gracias a constantes acciones y labores que nos comprometen con el medio ambiente, somos una empresa neutra mexicana que aporta al programa de compra de bonos de carbono. Nos enorgullece ser el único laboratorio farmacéutico que cuenta con la certificación de Industria Limpia Nivel 2 por nuestra planta de Aguascalientes y de empresa neutra en toda la industria. Son estas las bases sobre las que en México hemos construido a lo largo de más de 90 años, con experiencia, esfuerzo y dedicación, el liderazgo en la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos con eficacia y calidad para la salud humana y animal a un precio justo. Chinoin, experiencia que da vida.
Buenas noches, médicos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en este cuarto día de nuestro foro de bienestar animal en pequeñas especies. Hoy tenemos la grata sorpresa y el gran placer de presentar al doctor Paco Simo, que nos está acompañando desde España. Buenas noches, doctor, por allá. ¿Cómo estás? Si quieres, ya Bien, puedes muy encender bien. tu cámara. Hola. Hola, doctor. Buenas Qué noches. gusto saludarte otra vez. Y pues bueno, me gustaría presentarte. Yo tengo este gran honor de presentarte el día de hoy. Rápidamente, el doctor es licenciado en veterinaria por la Universidad de Zaragoza en el año de 1986. Es director médico y fundador del Instituto Veterinario Oftalmológico. Médico veterinario, ha realizado diplomados en oftalmología por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Escuela Veterinaria de Toulouse. Cursos de especialización en microcirugía por la Universidad de Toulouse y el Centro de Mínima Invasión en Cáceres, también en España. Autor de diferentes artículos, conferencias, participación y organización de cursos para la formación en oftalmología veterinaria. Desde 1990 se ha especializado en la microcirugía del segmento anterior del ojo y desde el año 2012 está realizando cirugías del desprendimiento de retina en pequeños animales. Pues doctor, bienvenido, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas Y si gracias a gustas, vosotros por acordarse de mí y invitarme a participar en este foro. así es, sí, el doctor Alexis ya también está preparado para también la charla de más tarde y un gran placer tenerte con todos nosotros, doctor. Si gustas, ya puedes ir compartiendo tu presentación. Les recuerdo a todos los médicos que pueden ir dejando sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas. Y al final de las charlas del día de hoy vamos a tener muchas sorpresas. Entonces, quédense hasta el final. Perfecto, doctor, ya la podemos ver. Adelante. ¿Ya podemos empezar? Sí, por favor, doctor. Bueno, otra vez muchas gracias por pensar en mí. Fue una sorpresa que se pusieran en contacto conmigo. De verdad estoy muy agradecido. Me gusta mucho compartir mis conocimientos y mis experiencias. Y bueno, vamos a hablar de las cataratas. Las cataratas es una patología pues bastante frecuente y cada vez más frecuente, al menos en nuestro entorno. No solamente por el aumento del volumen de cataratas hereditarias, sino también porque
hay muchos perros, no sé si le pasa lo mismo en su país, pero hay muchos perros que llegan a unas edades más avanzadas de lo que era anteriormente. Anteriormente muchos perros no pasaban de 12, 14 años de edad. Ahora hay muchos que llegan hasta los 16, 17 años. Y eso hace que en muchas ocasiones los propietarios se planteen operar a sus mascotas cuando ya tienen 14 o 15 o 16 años. El cristalino es un tejido que tiene que ser transparente. Tiene una forma aproximada de una lenteja y se encuentra dentro del ojo. Es una parte fundamental del sistema óptico del ojo. Sin el cristalino o sin un cristalino adecuado no se puede ver bien. Además, puesto que además el cristalino enfoca la imagen sobre la retina. También es verdad que no es la lente más potente del ojo. La lente más potente que hay en el ojo es la córnea. Pero el cristalino además tiene una capacidad que se llama de acomodación, que es como de alargarse y acortarse. Y eso también es muy importante y la va perdiendo con la edad. Cuanto a la embriología del cristalino, es una embriología un poco complicada. Pertenece al ectodermo superficial, junto con el epitelio de la córnea, la conjuntiva y la glándula lagrimal. Durante las fases iniciales del desarrollo embrionario tiene lugar la formación de la placoda ectodérmica engrosada, de la que surgen las dos placas neurales. Estas son las imágenes de placodas ectodérmicas de un embrión de pollo, y en esta zona es donde van a nacer los futuros ojos. Es un desarrollo bastante complejo y es muy complejo puesto que una gran parte importante del desarrollo del ojo es mantener la transparencia de sus estructuras para poder ver bien. Sin esta transparencia no se puede ver bien. Lo primero que se forman son las vesículas ópticas. Las vesículas ópticas que se forman, como vemos en el estado del embrión de pollo. Y luego en este esquema se muestra cómo hay una formación de la placoda del cristalino en este momento y al cabo de unos días las células ectodérmicas superficiales están inducidas por la vesícula óptica, que las envuelve y el cristalino entra en lo que será el futuro, en el interior de lo que sería el futuro ojo. En esto vemos las diferentes fases de la formación del cristalino, donde al final acaba en el interior de este ojo. Luego, dentro de este cristalino se forman una serie de fibras, unas fibras que son cristalinianas y que deben ser totalmente transparentes también. Estas fibras se forman a partir de un epitelio. El epitelio está localizado en la cara anterior del cristalino y va a ir formando estas fibras durante toda la vida. De hecho, el cristalino va creciendo durante toda la vida, aunque sea muy lentamente. Hay otra parte importante, es que la arteria hialoidea va a irrigar al cristalino durante su desarrollo, pero luego, después del nacimiento, esta arteria va a desaparecer y ya no va a nutrir este cristalino. Y este cristalino va a nutrirse a partir del humor acuoso y un poco del humor vítreo, pero va a ser sobre todo el humor acuoso el que va a intervenir en la nutrición de este cristalino durante toda su vida.
El cristalino también es importante saber que no dispone de inervación ni de irrigación. Esto es importante en la cirugía de la catarata, sobre todo en las personas. Las personas saben que una vez han incidido la córnea, si no se toca el iris, la manipulación sobre el cristalino no va a provocar ningún tipo de dolor. Nosotros, como nuestros pacientes estamos anestesiados, también intentamos no tocar el iris, pero esto no es tan importante. En personas lo tienen muchísimo más en cuenta. Por lo tanto, la nutrición del cristalino durante la vida va a estar totalmente o dependerá totalmente del humor acuoso. La función principal es mantener su propia transparencia, refractar la luz hasta la retina, que incida sobre la retina, y proporcionar la acomodación para poder tener una visión de cerca y de lejos sin gafas. Como generalidades diríamos que es una lente biconvexa, es transparente, elástica, avascular y sin enervación. El poder dióptrico de esta lente es muy variable en función de las especies. Por ejemplo, en el perro es de 41, el del gato es de 52, en la rata es increíble, es de 243 y en el caballo es menor, es de 14-15 dioptrías. Se localiza detrás del iris, aquí tendríamos la córnea, aquí está el iris, aquí tendríamos el cristalino, en su parte anterior estaría detrás del iris, mientras que en la parte posterior el cristalino está limitado por el humor vítreo y por la llamada hialoides anterior, que es una pequeña membrana que impide que el vitrio pase a la cámara posterior o a la cámara anterior del ojo. En el cristalino también tenemos lo que le llamamos el ecuador. El ecuador del cristalino serían los 360 grados que rodean a la periferia del cristalino y que entran en contacto a través de lo que se llama la zónula con los cuerpos ciliares. Aquí en esta imagen de aquí vemos estos cuerpos ciliares que ayudan a sujetar el cristalino en el centro del ojo y que van a ser también, la zónula es la que ayuda a sujetar al cristalino en el centro del ojo y esto va a tener un papel fundamental para la acomodación del cristalino. Aquí lo vemos, este cristalino en un cadáver localizado, esta sería la zónula, esto es el cristalino en el centro del globo del ojo y en el eje visual. En el cristalino podemos diferenciar diferentes estructuras. Una sería la cápsula anterior, el epitelio del cristalino que hemos visto antes que forma las fibras que serían las fibras corticales que están más a la periferia del cristalino o las fibras nucleares que forman el núcleo del cristalino. En el centro del cristalino estaría lo que se llama el núcleo embrionario. Por detrás, en la parte de detrás del cristalino, tendríamos la cápsula posterior y por detrás de la cápsula posterior y que ya no pertenece al cristalino, tendríamos la hialoides anterior. Tenemos también lo que llamamos las fibras zonulares y que se adhieren que están entre el cristalino, el ecuador del cristalino y los procesos ciliares o cuerpos ciliares. La cápsula del cristalino es una membrana basal elástica, envuelve al cristalino, es acelular, está formada generalmente por colágeno tipo 4 y no es una barrera para la difusión de electrolitos especialmente. Los electrolitos pueden atravesarla, pueden pasar a través de ella. Estas son los diferentes grosores de
de las cápsulas durante el crecimiento del cristalino. La cápsula anterior es más gruesa que la cápsula posterior. Esto es una regla bastante general en la mayoría de las especies. En la cápsula anterior, como hemos visto, por debajo de la cápsula anterior hay unas células epiteliales, mientras que en la posterior no hay células epiteliales. A través de la cápsula anterior es cuando hay un intercambio de electrolitos y de sustancias. Estas son otras imágenes, las que muestran la anatomía del cristalino, entre el ecuador, la cara anterior del cristalino, la cara posterior y las diferentes estructuras internas. En el cristalino se puede formar lo que se llaman las suturas del cristalino. Las suturas del cristalino, que en la cara anterior sería una Y y en la posterior una Y invertida, se forman por las interdigitaciones de las fibras fusiformes. La capa epitelial, que está por debajo de la cápsula anterior, es una capa de células epiteliales aplanadas que recubre la superficie anterior de la cápsula y tienen capacidad metabólica completa, y esto es muy importante para mantener la transparencia de este cristalino. Además tienen la función de regular el equilibrio de agua y aniones entre el cristalino y el humor acuoso. Después tendríamos, debajo de esta capa epitelial, tendríamos la corteza. La corteza o córtex está formado por fibras de capas concéntricas y son células hacinadas muy alargadas. Son elásticas y transparentes y van elongándose hacia los polos. Las fibras más jóvenes están localizadas en la periferia, mientras que las más viejas van localizándose hacia el centro. Las suturas del cristalino las podemos ver en la cara anterior en forma de Y y en la cara posterior la Y invertida. En el centro del cristalino tendríamos el núcleo. Las células aquí están mucho más compactadas y con la edad cada vez más compactadas y más rígidas. Luego tendríamos como función principal una de las funciones principales del cristalino es la acomodación. La acomodación es un reflejo bilateral por el cual el cristalino aumenta su poder refractivo cada vez que se mira a un objeto cercano. Es lo que se llama reflejo de acomodación. Gracias a su sistema suspensorio y la elasticidad, el cristalino puede variar de curvatura y por lo tanto su potencia. Esto es lo que sería el cristalino cuando estamos mirando a lo lejos, por ejemplo a través de una ventana. A lo lejos el cristalino está como alargado, está relajado. Cuando estamos leyendo, estamos haciendo algo con visión de cerca, mirando el ordenador, el cristalino se engorda. Tiene tendencia a engordarse. Si no se engorda, no vemos bien, la imagen no se proyecta bien sobre la retina, como sería en un cristalino acomodado, sino que la imagen se va hacia afuera. Eso es lo que nos pasa a todos, los que ya hemos cumplido más de 40 años, que nos tenemos que poner las gafas para poder ver de cerca, porque nuestro cristalino ya no es tan elástico y no tiene capacidad de acomodar. Estos son más esquemas de lo que pasa cuando el cristalino se relaja o se contrae. Y esto es un pequeño vídeo en el que muestra la capacidad que puede llegar a tener el cristalino para realizar esta acomodación, en el que se ve perfectamente cómo hay una contracción de los músculos ciliares que contraen el cristalino y lo achatan. Es por esto
que se nos aconseja que cuando le vemos mucho tiempo mirando al ordenador o leyendo, nos relajemos un rato y miremos a lo lejos, porque si no vamos provocando una contracción muy continua de este cristalino y luego la relajación va a ser cada vez más difícil. Y vamos a tener que hacer uso de las gafas antes que otros que probablemente solo utilizan la visión lejana o con más frecuencia visión lejana tardarán más tiempo en tener que utilizar las gafas de la presbicia. Una parte importante del mecanismo de la visión se relaciona con la transparencia del cristalino y con su capacidad de acomodación. Y esta va a ser muy diferente en diferentes especies. Este es un pequeño vídeo que se puede encontrar por internet de las diferentes maneras que pueden llegar a tener las diferentes especies. Es interesante saberlo, es interesante ver que las serpientes cómo pueden llegar a ver los animales. Las serpientes tienen muy poca capacidad de acomodación, las vacas tienen menor capacidad de acomodación que nosotros, pero tienen la visión de los colores de vacas o animales, la mayoría de animales domésticos es muy diferente a la nuestra. El caballo tiene varias particularidades, una de ellas es que en el centro tiene una visión ciega y también los colores los pueden llegar a ver de manera diferente. La capacidad de acomodación que tiene su cristalino es importante, pero no puede llegar a ver detalles. Es curioso ver también la posible visión de los peces y ver cómo los tiburones o los peces ven mucho mejor que nosotros debajo del agua. Y es espectacular la capacidad de acomodación de las aves. Las aves sí que es algo extraordinario, su cristalino y la capacidad que tienen de acomodación, aparte de que pueden ver casi los mismos colores que nosotros. Ellos pueden llegar a ver un águila, por ejemplo, puede llegar a ver un ratón. Nosotros veríamos esto, mientras que el águila puede llegar a enfocar un ratón que está comiéndose algo por el campo. O una paloma, nosotros veríamos esto y en cambio la paloma, por su capacidad que tiene su cristalino de acomodación, puede ver una pequeña hoja que está en el suelo. Bueno, ¿y qué podemos hacer para explorar este cristalino? Hay una cosa que es muy importante para explorar el cristalino. Si nosotros no dilatamos la pupila, vamos a ver el 10% de un cristalino, no vamos a ver más, porque a la que ponemos una luz, ese cristalino, ese iris va a contraerse y entonces nos va a impedir poder ver bien el cristalino. ¿Qué podemos utilizar si no tenemos muchos medios? Esta foto es muy antigua, es de Dennis Brooks, que fue uno de mis profesores. Él decía que con esto se puede hacer mucha oftalmología. Y simplemente es tener una linterna, un transiluminador o un oftalmoscopio directo o incluso la lupa de un otoscopio nos puede ayudar y hacer una buena o adecuada exploración del cristalino. Si le queremos ir a estructuras más internas del ojo, probablemente necesitaremos instrumentos más sofisticados, pero con una lupa o con la luz del otoscopio se pueden hacer muchas cosas. También podemos nosotros utilizamos muchísimo la lámpara hendidura siempre, pero si no la tuviéramos, pues utilizaríamos o el transiluminador o una lupa o el oftalmoscopio directo o simplemente la lupa del otoscopio. Usamos mucho la ecografía para estudiar el cristalino y ver las anomalías que pueda tener.
y actualmente estamos utilizando también la tomografía de coherencia óptica o llamada también OCT. El transiluminador es muy útil, o una linterna, puesto que con el ojo sin ningún tipo de aumentos podemos llegar a ver bastantes cosas del ojo sin necesidad de ningún tipo de aumentos ni ningún tipo de instrumental sofisticado. Lo que sí que es importante es atenuar la luz de la sala, que no hayan reflejos, y podemos llegar a explorar bastantes los párpados, aspecto de la conjuntiva, aspecto de la córnea, los cambios de coloración del iris, aspecto del cristalino, los reflejos pupilares. El cristalino, como hemos comentado, con la edad puede ir perdiendo transparencia. Es lo que le llaman la presbicia, porque las fibras y el núcleo se va compactando y este cristalino puede perder transparencia. Aquí vemos una imagen de un cristalino, ya de un perro que probablemente tenga ya 12 años, en las que se ve mucho el núcleo de este cristalino. Estos serían otros cristalinos en un perro que además tiene un ifema, o un cristalino en un perro que tiene un hipopion. Todo esto lo podemos ver sin necesidad de instrumentos especiales. Con la lámpara de hendidura, otra cosa que no lo he puesto en el examen, pero otra cosa que nos puede ayudar para el estudio del cristalino es hacer la fotografía con una cámara macro, que es normalmente lo que nosotros utilizamos, o fotografía para el que pueda hacerlo con la lámpara de hendidura. La lámpara de hendidura es muy útil para el estudio del cristalino, puesto que lo que utilizamos con la lámpara de hendidura es un haz de luz fino que va a hacer una serie de cortes en las diferentes estructuras por las que atraviesa este haz. Aquí vemos el haz como atraviesa sobre primero la córnea, luego el iris y a continuación las diferentes partes del cristalino, la cápsula anterior, el córtex, el núcleo, y luego podríamos ir al córtex posterior e incluso la cápsula posterior. Esto sería en la imagen, veríamos la córnea, cápsula anterior del cristalino, cápsula posterior del cristalino, y aquí estaría situado el núcleo. Estas son otras imágenes con lámpara de hendidura del doctor Manuel Villagrasa, en las que vemos el corte de la córnea, la catarata, la luz hace un corte sobre la cápsula anterior del cristalino, y aquí tendríamos la Y de las suturas del cristalino, que como es un cristalino que se llama intumescente, se ven mucho estas Y. Esto sería otra imagen con lámpara de hendidura, en las que vemos el corte de la córnea, el corte de la luz sobre el iris, el corte de la luz sobre el cristalino. Aquí esta sería sobre la córnea. Aquí vemos que en la córnea además hay unos depósitos lipídicos, depósitos de proteínas que están sobre la córnea. Los ultrasonidos, normalmente utilizamos sondas que van, aquí pone 12, pero normalmente pueden servir también sondas de 10, entre 10 y 15 megahercios, cuando utilizamos los ultrasonidos en modo B. También se pueden utilizar ultrasonidos con sondas de ultrabiomicroscopía o sondas de alta frecuencia de 48 a 50 megahercios. Esta sería una ecografía con un ecógrafo, por ejemplo, de abdomen normal, y se podría llegar a ver lo que es la córnea, la cápsula anterior del cristalino, la cápsula posterior del cristalino, el humor vítreo y la pared posterior del globo ocular. En los aparatos que utilizamos para oftalmología, la imagen la veríamos así. Esta sería la córnea.
Aquí estaría la cámara anterior, la cápsula anterior del cristalino, la cápsula posterior del cristalino, el humor vítreo, la retina y por aquí estaría el nervio óptico. No es complicada la realización de la ecografía en los globos oculares. Normalmente utilizamos lo que se llama la técnica transcorneal. Hacemos siempre las ecografías a través de la córnea. Este paciente está sedado, pero por regla general nunca o casi nunca hacemos las ecografías oculares con sedación. Simplemente con una gota de colirio anestésico es suficiente para realizarlas. Las sondas de ultrabiomicroscopía, lo que es imprescindible es que sean de inmersión. Necesitamos una inmersión, la capacidad de penetración de los ecos está limitada. Aquí estaría la córnea, llegaríamos hasta la cápsula anterior del cristalino, pero no mucho más allá. Pero sí que nos podría servir en los casos en los que hay un edema importante de córnea, como sería en este. Aquí estaría el grosor normal de la córnea, que normalmente es de 0,61 milímetros. Aquí está muy engrosada, está a 1,37 milímetros. El edema este que tiene esta córnea nos impide ver el interior del ojo, por lo que al hacer una ecografía de este tipo podemos ver que este cristalino, que normalmente tendría que estar así, presenta una subluxación, está tirado hacia adelante. La cámara anterior está más estrecha. Y en cuanto a la tomografía de coherencia óptica, con la aparición sobre todo de aparatos como el Anterion es un aparato que te permite hacer una tomografía de coherencia óptica en la que te hace un análisis de prácticamente todo el segmento anterior del ojo, de la córnea, el iris y el cristalino. El problema que tenemos en nuestros pequeños animales, esta imagen de la izquierda es en una persona, pero en nuestros pequeños animales, como tienen el diámetro corneal mayor que el del humano, muchas veces nos quedamos un poco cortos en el examen. Podemos llegar a ver los ángulos iridocorneales, pero no tan bien como los pueden ver en el humano. Pero sí que podemos llegar a explorar los cristalinos y su posición y el estado de sus cataratas. Esta sería una imagen también de tomografía de coherencia óptica. Y aquí es lo que vemos en un cristalino, que estas imágenes están tomadas en vivo, normalmente lo hacemos también sin sedación, y esto nos permite estudiar mejor el cristalino y prepararnos para una posible cirugía y no tener sorpresas o minimizar al máximo las sorpresas que podíamos tener. En cuanto a la patología del cristalino, tendríamos anomalías en el desarrollo que pueden ser, que normalmente son congénitas, como podría ser la faquia. La faquia es muy rara en los pequeños animales, en las especies domésticas. La microfaquia, esta ya es más frecuente, pero a menudo está relacionada con microftalmia. Coloboma del cristalino también es poco frecuente. Anomalías en la forma, como un lenticono anterior o un lenticono posterior, y cataratas relacionadas con la persistencia de la membrana pupilar. Luego tendríamos las alteraciones de la transparencia, que serían las cataratas. Pueden ser juveniles, del adulto, traumáticas. Hay diferentes clasificaciones que luego veremos. Y las anomalías de la situación, que sería la subluxación del cristalino, la luxación del cristalino, que esta luxación de cristalino puede ser anterior, a caballo del iris o bien posterior. Hay como diagnosticadas, hay muchísimas cataratas hereditarias en los animales, especialmente en los perros. Algunas ya se sabe el método de transmisión, pero en la mayoría de los casos no. En cuanto al coloboma del cristalino,
Muchas veces va añadido de otras patologías como la catarata. Este es un caso de un coloboma de cristalino con una catarata cortical. Este es un caso de microfaquia con un coloboma. Aquí vemos que hay una zona de cristalino que no existe, y esto se llama ya coloboma. Hay una falta de cristalino, del desarrollo del cristalino en esta zona, y también una presencia de una catarata. Cristalinos pequeños con microfaquia, a veces los vemos, es raro, y normalmente en estos casos lo que suele pasar es que al dilatar la pupila podemos llegar a ver las fibras de la zónula. Si no, es muy difícil de ver estas fibras de la zónula. Muchas veces también están acompañados de una falta en el desarrollo del iris, estos casos. Este sería otro caso en el que veríamos un coloboma de cristalino en esta zona, un coloboma de cristalino en esta zona, no es totalmente redondo. Vemos aquí que es un defecto en el desarrollo. Como hemos comentado antes, en los casos en los que hay microftalmia, es relativamente frecuente que haya una microfaquia, un coloboma de este cristalino e incluso catarata. En este caso, que hicimos una ecografía, vemos además en la ecografía que este cristalino es mucho más estrecho de lo normal. Aquí hemos medido el globo ocular, mide 16 milímetros. Un globo ocular normalmente en un perro debe medir entre 19 y 21 milímetros. Es considerablemente más pequeño, pero también el diámetro anterior y posterior del cristalino en este ojo es menor de lo normal. En cambio, en el otro ojo tiene un diámetro bastante normal. Estos serían imágenes con la OCT de un cristalino como hemos comentado antes, el diámetro anterior-posterior es pequeño, este cristalino es pequeño, y esta es otra malformación del cristalino en el otro ojo, en el que vemos estas alteraciones tanto en la cápsula posterior con opacidades importantes como en la cápsula anterior, el núcleo, etc. Las cirugías de estos cristalinos que son pequeños son más delicadas. En general hay que ir con muchísimo más cuidado. La cápsula son pacientes en general más jóvenes, la cápsula es más elástica, hay que ir siempre con muchísimo más cuidado, hay más riesgo de perforar la cápsula posterior. Nos encontramos a menudo opacidades capsulares posteriores, el córtex cuando lo aspiramos también tiene más dificultad. Al ser microftálmico el ojo, a veces tenemos que recurrir a lentes de personas, puesto que las de perros no se nos acaban de adaptar bien. En fin, tiene una mayor dificultad. Los lenticonos, el anterior y posterior, son raros. Esta es una imagen en una persona. Vemos un lenticono anterior en esta persona y esto sería parecido a lo que sería un lenticono anterior en un perro. Los lenticones posteriores son muy difíciles de diagnosticar si no tenemos ecografía. La mayoría los diagnosticamos por ecografía. Y esta sería una imagen de un lenticono posterior. La persistencia de la membrana pupilar. Como hemos dicho, la membrana, bueno, no sé si lo hemos dicho, pero ahora lo digo, la membrana pupilar debe desaparecer después del nacimiento. Si no desaparece esta membrana pupilar que se encuentra en la pupila, la persistencia de esta membrana va a dejar pequeñas o puede llegar a dejar pequeñas opacidades en el cristalino, como sería en este caso.
una pequeña opacidad en la cápsula anterior del cristalino, o esta opacidad también en la cápsula anterior del cristalino, que es mucho más evidente. Estas persistencias de membrana pupilar pueden también tener como este aspecto de hilos y tener también opacidades en la cápsula, unirse estos hilos en el centro del cristalino, de la cápsula anterior, y provocar estas opacidades. Hay casos más graves como este, en los que la persistencia es más exagerada, pero también en este caso la catarata era más opaca y más dura que en los casos anteriores. Un caso muy raro, es la presencia de tejido uveal o esta persistencia de membrana pupilar que se haya quedado dentro del cristalino. Esto es muy raro, yo solo lo he visto en un par de ocasiones y realmente es sorprendente ver esta cosa marrón, que es como si fuera realmente úvea, que está, o remanentes de la úvea embrionaria, que están dentro del cristalino. Ahora ya pasamos a las cataratas. Las cataratas es cualquier opacidad del cristalino, pero cualquier opacidad del cristalino se puede considerar una catarata. Etimológicamente es lo que se llamaría, bueno, es la caída del agua. La catarata simula la visión que tiene un ser humano dentro de un salto de agua. Puede ser multifactorial, estar relacionada con la edad, puede ser traumática, congénita, juvenil, secundaria a, por ejemplo, una diabetes, a una uveitis, etc. Nosotros no tenemos una clasificación como en personas, o al menos no la conozco, de las cataratas. En personas se utiliza mucho este tipo de clasificaciones en las que abarcan todo tipo de cataratas, incluso la dificultad que puede haber para la cirugía de la catarata. Incluso la llegan a clasificar hasta ese punto. Nosotros clasificamos las cataratas en el perro de diferentes maneras en función de la edad de aparición, congénitas, infantiles, juveniles o seniles, según en dónde se localicen, en la cápsula, debajo de la cápsula, en las zonulares, corticales, ecuatoriales. Según el estado de progresión, si es incipiente, inmadura, madura, hipermadura o morganiana. Según la etiología, si es hereditaria, traumática, metabólica, después de una uveitis, fármaco-inducida, nutricionales y secundarias a enfermedades. Y según la consistencia de la lente, si es blanda, dura, líquida o intumescente. Según la localización, hablamos muy a menudo de una catarata nuclear, cuando se encuentra en el núcleo del cristalino. La catarata cortical, que se encuentra en las capas periféricas del cristalino y que a veces podemos decir que es cortical anterior o cortical posterior o cortical localizada en el ecuador. Las subcapsulares estarían por debajo de la cápsula posterior o debajo de la cápsula anterior del cristalino. En cuanto a la esclerosis nuclear o catarata nuclear senil, es la más frecuente la que se recupera con más frecuencia en los humanos. En nuestros pacientes muchas veces no las operamos. Muchas veces no las superamos puesto que la pérdida de visión que les provoca, porque al ser una opacidad en el cristalino, estos perros o gatos tienen una pérdida de visión. Lo que pasa es que esta pérdida de visión muchas veces no les impide hacer vida normal. Y al no impedirles hacer vida normal, muchas veces tenemos la tendencia a no operarlas. Aunque con la edad
especialmente si llegan a ser perros mayores con 15, 16 años, estas cataratas ya sí que tienen problemas de visión graves, son cataratas seniles que han ido progresando y que cuando ya el perro tiene 15 años, digo perro porque es la especie en las que se ve con más frecuencia, cuando el perro tiene 15 años es cuando ya no ve. Entonces ya es cuando lo de operarlo igual tiene más dificultad porque tiene más riesgo anestésico. Estos serían diferentes estadios. Esta catarata nuclear senil está acompañada también, en este caso, de una catarata subcapsular anterior. Aquí tendríamos una catarata nuclear senil avanzada. Este perro ya seguro que tiene dificultades de visión y que está viendo por alrededor de esta opacidad central. Pero todavía es mayor, pero todavía viendo bien y por regla general mucha gente no quiere operarlos. Y también los veterinarios a veces, si no lo vemos nada claro, pues también decidimos no operarlos, esto es verdad. Este sería otro caso de otra catarata nuclear senil, de un paciente mayor con una leve queratitis, con además derrame estromal porque tiene hipertensión arterial. Las cataratas congénitas, infantiles o juveniles, son las que observamos con el nacimiento o desde que nace o al poco de nacer cuando ya son juveniles. Pero muchas de estas cataratas juveniles generalmente tienen algo de catarata en el nacimiento. Este sería un caso de una catarata congénita en el que vemos una opacidad en la cápsula subcapsular anterior, pero también una opacidad en el núcleo y cortical posterior. Estas serían otras cataratas congénitas. Otras cataratas congénitas de perros jóvenes en el que vemos una opacidad de la subcapsular anterior, nucleares, y aquí también vemos una pequeña persistencia de membrana pupilar en este ojo. Muchas veces estas cataratas congénitas son bilaterales, aunque tengan diferentes aspectos de un ojo al otro. Esto sería en un gato. En un gato vemos estas opacidades del cristalino que generalmente no les van a molestar la visión normal. Estas ya son cataratas más graves en cuanto a la visión, puesto que el núcleo y la cápsula y subcapsular posterior está muy opaco, afecta al eje visual. Normalmente este perro, cuando contraiga el iris, va a ver realmente mal. Y además le afecta a los dos ojos. Otra catarata congénita en la que vemos la afectación sobre todo del ecuador y del córtex, y está más transparente la zona central. Otras cataratas congénitas, cuando vemos, como en esta imagen de la izquierda, cuando vemos estas vacuolas, en el interior del cristalino, en el córtex del cristalino, nos van a indicar una progresión de esta catarata. Esta es una catarata congénita en un gato. Esta sería otra catarata congénita en el perro, pero que solo le afecta al córtex y prácticamente no le afecta para nada al eje visual, con lo cual esperaríamos bastante a una cirugía. Esta es otra catarata subcapsular anterior, cortical también, en un perro. Y luego pasaríamos a ver las cataratas maduras. Las cataratas maduras se considera catarata madura aquella en la que no afecta solamente a una parte del cristalino, sino a prácticamente todo el cristalino
y nos impide ver el fondo de ojo. A veces estas cataratas maduras, como que absorben o se llena este cristalino mucho de agua, se hidratan. Y al hidratarse se pueden ver mucho mejor las líneas de sutura. Las líneas de sutura estas están más separadas por la presencia de líquido dentro del ojo, por la hidratación dentro de la córnea, del cristalino. Estos serían otras cataratas maduras. Y luego pasaríamos a las cataratas hipermaduras. Las cataratas hipermaduras son graves para el ojo, porque una catarata hipermadura, así como la mayoría de las cataratas, son susceptibles o provocan un cierto grado de uveitis. Pero las cataratas hipermaduras, esta uveitis la provocan en mayor grado, porque hay un intercambio, como hemos dicho antes, de sustancias entre el humor acuoso y el cristalino. Hay proteínas del cristalino que entran en humor acuoso. El humor acuoso la reconoce como un cuerpo extraño y reacciona contra esto. Y entonces se provoca lo que se llaman uveitis facoinducidas. Estas uveitis facoinducidas son mucho más frecuentes en las cataratas hipermaduras. Pueden pasar en cualquier tipo de catarata, pero es mucho más frecuente en la hipermadura. Estas uveitis facoinducidas pueden llegar a provocar glaucoma, pueden llegar a provocar que el cristalino se luxe o se subluxe, pueden llegar a provocar desprendimientos de retina y tienen un pronóstico en cuanto a la recuperación de la visión después de la cirugía mucho menor que si las operamos cuando la catarata es madura o incipiente. Este sería un ejemplo de una catarata madura. Vemos aquí la cápsula está arrugada. Estas líneas que vemos aquí es cápsula que se ha arrugado porque el cristalino se va como compactando, se va endureciendo, va perdiéndose totalmente su elasticidad. A veces provocan uveitis y estas uveitis que provocan incluso pueden provocar sinequias del iris sobre este cristalino. Estas serían otras cataratas hipermaduras en un caniche, en el que vemos el cristalino que está totalmente... Cuando vemos esto nos esperamos una cirugía complicada y con un posoperatorio que tenemos que avisar de que puede ser complicado y que puede llegar incluso a no poder recuperar visión. Está más que demostrado, cuanto más se espera a operar la catarata, peor. Luego hay algunos casos en los que el cristalino entra en una fase de reabsorción. No se conoce muy bien el por qué unos cristalinos entran en fase de reabsorción y otros no, pero el interior del cristalino, las fibras se van liquenificando, se van haciendo como si fueran polvo y van perdiendo consistencia. Son cristalinos que a veces, si los operamos, si entramos, casi no tenemos que utilizar ultrasonidos y solamente utilizamos irrigación a aspiración. Pero por contra son cristalinos en los que van acompañados de uveitis y hay más riesgo de complicaciones. Este sería otro cristalino en el que por dentro, si entráramos aquí, si hiciéramos una punción, veríamos como si saliera leche de dentro del ojo, del cristalino. Y este sería el otro ojo. Este es un cristalino en el que ha habido ya prácticamente una reabsorción total. Estos son pequeños cristales de proteínas que están dentro del cristalino. A través de esto podríamos llegar a vislumbrar un poco el
el fondo de ojo y previamente tenía una catarata. Pero en este perro no tengo la imagen, pero tenía un desprendimiento de retina en este ojo, provocado por la reabsorción de la uveitis provocada por la reabsorción de este cristalino. Vamos a hablar un poco de las cataratas metabólicas de la diabetes. La diabetes en los ojos puede provocar, la verdad es que muchísimas cosas. O sea, puede provocar alteraciones en la superficie ocular, en el sistema lagrimal, la conjuntiva, la córnea, puede provocar alteraciones del cristalino, puede provocar alteraciones de la uvea con uveitis, alteraciones de la retina y la neuropatía diabética. A nivel de lo que nos ocupa hoy son las cataratas. Las cataratas, que en este caso también es un paciente que tiene una alteración de toda la superficie ocular. Podemos decir que la catarata diabética es la manifestación más frecuente en la diabetes en el perro. La mayoría de los perros diabéticos desarrollan cataratas entre los 5 y 6 meses tras el diagnóstico de la diabetes, y el 80% en los 16 meses después del diagnóstico de la diabetes. La catarata de la diabetes, y no se sabe muy bien por qué, es mucho más frecuente en el perro que en el gato. El hecho de que la catarata en el perro se desarrolle parece ser que es porque le entra sorbitol dentro del cristalino. Este sorbitol en el cristalino hace ósmosis y absorbe agua, y entonces se hidrata mucho y se forma la catarata. Normalmente la catarata en los perros diabéticos empieza a nivel del córtex y va a ir progresando, afectando a todo el cristalino, a todo el interior del cristalino. Esta sería una imagen también de Manuel Villagrasa, en las que vemos las vacuolas del córtex en una catarata incipiente diabética. A partir de estas vacuolas van progresando, las opacidades van progresando sobre el cristalino, y la mayoría de estos perros llegan a tener cataratas maduras que se llaman en muchas ocasiones intumescentes, puesto que se hinchan. Son cataratas que tienen tendencia a llenarse de agua y a hidratarse en exceso. Incluso pueden llegar a explotar literalmente dentro del ojo, provocándose pequeñas o grandes perforaciones y pasando material cristaliniano a humor vítreo o a la cámara posterior. Estas son diferentes imágenes de cristalinos con pacientes diabéticos. Como hemos dicho, si esto es un cristalino normal, el cristalino al hidratarse tanto, se hincha, las fibras de la zónula pueden no aguantarlo bien, y entonces este cristalino puede tener tendencia a luxarse o a subluxarse. No en todos los pacientes se desarrolla de igual manera la catarata. Algunos primero empiezan más rápido en un ojo que en el otro, aunque en algunos diabéticos es a la vez. Esto sería en este perro, en el que vemos que el cristalino que tiene menos catarata, el diámetro anterior-posterior, es menor al cristalino que tiene más catarata, porque el cristalino con más catarata está muy, muy hinchado, muy intumescente. A veces estos cristalinos, como hemos comentado, están tan grandes que pueden llegar a luxarse hacia la cámara anterior.
y pueden llegar a luxarse totalmente, como es en este caso. En estos cristalinos, además, debido a que se hinchan mucho, es más fácil que las proteínas cristalinianas entren en contacto con el humor acuoso. El sistema inmunitario no las reconoce, provocándose lo que es una reacción autoinmune y en forma de una uveitis. Wilkie, en el año 2006, en una serie de casos, describió un 9,3% de incidencia de ruptura de la cápsula espontánea en perros diabéticos. Me parece un porcentaje un poco alto, pero puede ser. Esta es una imagen de lo que hemos comentado. El cristalino se hincha, entonces se liberan las proteínas hacia el humor acuoso y se reconocen como extrañas. Y aparece esta imagen de humor acuoso turbio, un claro signo de uveitis. Esta foto también es de Manuel Villagrasa, todas ellas. Vemos este humor acuoso turbio, típico de las uveitis por cataratas intumescentes. Cuando se calma la uveitis, a veces nos aparecen estas sinequias del iris sobre la cápsula anterior del cristalino. Hay uveitis mucho más graves, como esta. Desprendimientos de retina, como vemos en esta imagen. Esto sería la retina que no está enganchada sobre la coroides, está desprendida. Reabsorciones parciales del cristalino, como esta del córtex. Aquí tenemos el cristalino, la cápsula anterior totalmente arrugada. Aquí tenemos otra imagen de un cristalino que está con reabsorción de la parte del córtex. Esto no son situaciones deseables, son cristalinos que para cirugía no es que haya mucha dificultad, pero sí en el posoperatorio pueden haber bastantes complicaciones. Otro cristalino en el que ha habido una gran reabsorción. La cápsula anterior del cristalino está prácticamente tocándose con la cápsula posterior y signos de opacidades del vítreo. Otro cristalino intumescente. Y este es un caso en el que hay una rotura de la cápsula posterior y se ve material cristaliniano que está en contacto con el humor vítreo. Esto es una dificultad para la cirugía. Este es un caso en los casos de perros con los ojos, con el iris azul, es mucho más fácil ver que hay una uveitis, porque hay un cambio de coloración del iris mucho más perceptivo para nosotros y vemos como hay un gran enrojecimiento de este iris y la uveitis provocada por esta catarata. Esto es bastante frecuente en los huskies. Esto ya son uveitis con hipertensión ocular provocada por la catarata hipermadura. En algunos casos de uveitis se puede provocar también endoftalmitis y una ceguera totalmente irreversible, como sería en estos casos. Con desprendimientos de retina graves, y estas son imágenes del libro de Veterinary Ocular Pathology en perros diabéticos, en los que el cristalino había literalmente explotado dentro del ojo y había provocado una endoftalmitis grave y ojos realmente por dentro totalmente destrozados. Pues hablamos un poco del tratamiento de las cataratas. El tratamiento de la catarata básicamente es la cirugía. Podemos hacer tratamientos para intentar que la catarata no progrese tanto. Muchas veces, si el propietario no quiere operar, podemos aconsejar darles algún AINE tópico como el diclofenaco,
para prevenir un poco las uveitis que las cataratas provocan y así intentar que estas cataratas no lleguen a haber complicaciones tan graves como las que hemos visto anteriormente. La cirugía de la catarata hay que saber que siempre se puede complicar. Siempre. No existe una catarata en la que no se pueda complicar. Y hay muchísima, entonces hay que estar muy preparado antes de operar una catarata y saber dónde se mete uno y saber todos los pasos que tiene que hacer, porque aunque sea simplemente quitar el cristalino y poner una lente o no ponerla, pero es una cirugía que quizás porque se practica muchísimo en personas y se hace y hay realmente una industrialización de la cirugía de la catarata en personas, muchas veces no nos damos cuenta de la complejidad que tiene operar una catarata y de lo difícil que es de que una catarata pueda llegar a ir bien si no estamos bien adiestrados a realizarlo. Básicamente la cirugía y esquemáticamente parece relativamente sencillo. Es entrar en el ojo, hacer una incisión. La técnica es la facomulsificación. Hacemos una incisión de unos 3 milímetros, sacamos la cápsula anterior del cristalino, una porción, aspiramos el cristalino con el facoemulsificador y luego colocamos una lente intraocular dentro del ojo y hacemos una sutura de la incisión. Pero esto, que realmente parece sencillo, necesita de muchísimo material, bastante experiencia para su realización y conocer bien todos los pasos y todas las complicaciones que nos podamos encontrar durante la cirugía para poderlas ir solventando en lo posible. Es una cirugía muy bonita, a mí me gusta mucho realizarla, pero es muy bonita porque aunque no lo parezca, es una cirugía realmente muy variada. Aunque los pasos siempre van a ser aproximadamente los mismos, la cirugía, debido a que el cristalino es muy diferente de un paciente a otro y la catarata que se ha desarrollado es muy diferente de un paciente a otro, son cirugías realmente que aunque hagas más o menos lo mismo, son diferentes unas a otras. Y te puedes encontrar complicaciones de todo tipo al realizarlas. Este sería otro caso en otro perro. Además, las cápsulas no son iguales en todos los perros. Luego, como vemos, a veces entra, al hacer la apertura de la cápsula, nos puede entrar material cristaliniano en la cámara anterior que nos molesta para seguir con la capsulorhexis, que es lo que se llama cuando eliminamos la cápsula anterior del cristalino. Hay cataratas que son más fáciles de absorber, otras más difíciles, pero todas en general tienen su dificultad y su adiestramiento. Hay veces en las que, como vemos, tenemos un cristalino que está muy opaco. No podemos distinguir bien la cápsula, entonces en estos casos lo que hacemos es, para evitarnos complicaciones, la teñimos. A veces, como la cápsula está muy arrugada, tenemos que recortarla, no sirve solamente con rasgarla con las pinzas.
hacemos los ultrasonidos. Y luego, por regla general, nosotros colocamos lente intraocular. Este sería otro caso. También teñimos la cápsula para poderla visualizar bien. En este caso esperamos que sea una catarata que va a salir algo como de polvillo de su interior. Hacemos una punción y luego alargamos hacemos la capsulorhexis. Estamos haciendo ahora la aspiración de todo el núcleo y córtex y al finalizar también la introduciremos una lente intraocular. Como decía antes, hay que estar preparado porque todas las cataratas se pueden complicar. Aquí ya, antes de la cirugía, ya vemos que el núcleo del cristalino está hacia la cara medial. Vemos como trozos de cristalino que al poner el viscoelástico nos aparecen en cámara anterior. Aquí ya nos indica que aquí vamos a tener problemas y que seguramente hay una rotura de alguna zona de la cápsula del cristalino. Ahora estamos tiñendo la cápsula. Hacemos la capsulorhexis. Vemos que el cristalino se nos va hacia atrás. Vamos a intentar traérnoslo con la sonda de facomulsificación para aspirarlo. Por suerte es bastante blando, está muy hidratado. Vamos poco a poco, lo vamos a ir intentando recuperar y atraerlo hacia... Pero luego no traérnoslo hacia la cámara anterior. Y ir aspirándolo en la cámara anterior. Nos hemos dado cuenta de que ha entrado algo de vitrio en cámara anterior, bueno, en el saco del cristalino, en el interior del cristalino, por lo que utilizamos el vitrectomo para cortar porciones de cristalino, pero también de vitrio que puedan haber entrado. Este perro además era un ojo único, el otro ojo lo había perdido.
vemos aquí en toda esta zona, esto de aquí es una rotura de toda la cápsula posterior del cristalino. Seguimos con la cirugía. Ahora con el FACO hemos dejado de usar el vitrectomo. Vamos a intentar con el vitrectomo y aspirar el resto de masas que puedan quedar. Al final lo vamos consiguiendo. Vemos por aquí, desde aquí hasta aquí, todo esto es una rotura de la cápsula posterior del cristalino. Nos ayudamos del vitrectomo para el aspirado de las masas, porque nos permite, si viene vitrio, hacer un corte de este vitrio y aspirarlo también sin dificultad. Ahí vemos la retina. Intentamos coger masas de cristalino que se han luxado a la cavidad vítrea. Y cuando ya lo tenemos todo, ahí vemos todavía alguna masa de cristalino que estaba localizada en la cavidad vítrea, que nos las traemos hacia adelante para ir aspirándolas. Y luego también repasamos y vamos hacia el vitrio posterior para coger todas estas masas que hayan podido quedar en la parte posterior y así evitar complicaciones de inflamaciones, desprendimientos de retina, etc. En este caso tenemos que hacer láser también, láser para fijar la retina y prevenir que no se desprenda. ¿Tenemos más tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Vamos bien? Pues seguimos con las anomalías. Sí, doctor. ¿Sí? Seguimos un poco más con las anomalías de la luxación de la posición de cristalino. Y vamos a hablar un poco de qué pasa cuando este cristalino se mueve de sitio. El cristalino, como sabemos, tiene que estar en el centro. Puede pasar al segmento posterior o al segmento anterior del ojo, a cámara anterior. Se llamaría luxación anterior o luxación posterior. Algunas consideraciones a tener en cuenta con la luxación de cristalino. La predisposición racial. Hay antecedentes de cataratas maduras, especialmente las intumescentes o diabéticas, predisponen más a la luxación de cristalino. Cuando el cristalino se luxa a cámara anterior, provoca un dolor agudo y constante. Si el cristalino se luxa a la cámara vítrea, no suele provocar dolor. Y durante la exploración debemos valorar los reflejos pupilares y de deslumbramiento y la amenaza. Esto nos puede dar una idea de la posible recuperación visual.
Hay que medir siempre la presión intraocular y habrá que realizar ecografía, puesto que en la mayoría de los casos no es posible valorar el segmento posterior con oftalmoscopía. Este sería unos casos de subluxación de cristalino. Este cristalino no está centrado y por eso se ve lo que se llama el creciente afáquico. Esta zona de creciente afáquico quiere decir, es como una luna, como sería como se vería la luna, por la falta del cristalino. Aquí ya es un caso más grave de subluxación de cristalino. Esto sería el cristalino del otro ojo, que era normal, mientras que este, que estaba subluxado a posterior, no está nada centrado. Las luxaciones anteriores son las más graves y las que provocan más urgencia, puesto que la presencia de este cristalino por delante del iris normalmente va a tocar la córnea, lo cual provoca muchísimo dolor, provoca una endotelitis, provoca signos de uveitis, el dolor es muy intenso y además puede llegar a provocar un aumento de la presión intraocular y un glaucoma. Estos son dos casos. De este cristalino no tiene mucha catarata, pero este cristalino tiene una catarata madura intumescente, pues tienen más riesgo de luxación. Este tipo de cristalinos que no hay catarata normalmente se luxan porque hay una alteración, algún tipo de alteración en la zónula. Estas zónulas no están formadas bien desde nacimiento y tienen una mayor tendencia a luxarse. Esto es mucho más frecuente en terriers como el Bull Terrier. Este sería otro caso en el que vemos el cristalino luxado a cámara anterior, pero este ya lleva más tiempo. Vemos más edema de córnea, más queratitis. Si hacemos la OCT, vemos este cristalino que está realmente tocando sobre la córnea, provocando una inflamación en la córnea. El otro ojo que no está luxado, pero si le hacemos la OCT o lo miramos con la lámpara hendidura, podríamos ver como esta imagen que hace como unos hilos es vitrio que ha entrado en cámara anterior. Normalmente estos cristalinos en los que entra estas cámaras anteriores en las que vemos vitrio puede estar relacionado con cristalinos en los que hay unas zonas de la zónula que están frágiles y tienen más riesgo de luxación de cristalino. Estos son dos cristalinos más luxados a cámara anterior. Este lleva más tiempo, tiene también, en la imagen de la derecha tiene glaucoma. En este no tiene glaucoma, pero tiene una luxación en una catarata hipermadura. Cuando el problema se cronifica, estos cristalinos entran muy en contacto con la córnea, provocando un edema muy intenso y generalmente no se puede recuperar la visión en estos pacientes. A veces el cristalino no se encuentra luxado totalmente. Hay una parte del cristalino que está por delante del iris, pero hay otra parte que está por detrás del iris. Entonces se considera que es un cristalino a caballo del iris. No está, pero realmente son cristalinos que se pueden considerar ya luxados. En cuanto a la luxación posterior, no da tantos problemas como la luxación anterior, puesto que no provoca dolor, no suele provocar que aumente la presión del ojo, pero sí que suelen provocar pérdidas de visión por el contacto de este cristalino en el segmento posterior. Este sería un caso en el que hay un perro que tiene el cristalino del ojo izquierdo luxado en cámara anterior y el del ojo derecho luxado en cámara posterior. En este tipo de perros normalmente acuden a la consulta porque se les ha luxado el cristalino en cámara anterior y eso les provoca dolor. Ellos no se habían dado cuenta de que este cristalino estaba luxado en posterior,
puesto que no había dado síntomas. Y fue en este caso, además en este tenía una catarata madura, ya no veía de ese ojo y lo tenían asumido los propietarios, mientras que cuando se luxó este cristalino, que no tenía tanta catarata a cámara anterior, es cuando acudieron a la consulta. Este es otro caso en el que hay una luxación de cristalino de una catarata hipermadura a posterior. En el otro tiene una catarata nuclear senil, no muy avanzada. Este es otro caso, el de otro perro, en el que en un ojo tiene una luxación anterior y en el otro tiene una subluxación de cristalino. El tratamiento, en principio, generalmente si se quiere hacer algo es cirugía. En los casos de luxación anterior, la urgencia de la cirugía dependerá de la presión intraocular. Si la presión intraocular es elevada y hay una posible recuperación de visión, es mejor operar cuanto antes. Se pueden hacer diferentes tratamientos para intentar que el cristalino vuelva hacia atrás. Una es la utilización de midriáticos. Si dilatamos la pupila, damos espacio a que este cristalino pueda irse hacia la cámara posterior o cámara vítrea. Hipotensores oculares con alfa-adrenérgicos, inhibidores de la enlace carbónica o beta bloqueantes se pueden utilizar para disminuir la presión intraocular y así intentar que este cristalino también se vaya hacia atrás. La utilización de antiinflamatorios tópicos y orales también es útil en estos casos. La analgesia oral sistémica y tópica también es importante. Podemos intentar una maniobra manual que consistiría en levantar la cabeza del paciente y presionar digitalmente a través de la córnea, apretar el ojo para intentar que el cristalino se vaya hacia atrás. Yo esto no lo he conseguido nunca, no sé hacerlo, pero hay gente que dice que sí que le ha ido bien. En cuanto a la luxación posterior, hay dos opciones. Se puede optar por la cirugía, sacar el cristalino y colocar una lente intraocular, o bien utilizar mióticos y antiinflamatorios para mantener el cristalino en el segmento posterior y que no pase a la cámara anterior. Este sería un caso de un Pomerania de 12 años, en las que acudió de urgencia porque por apatía y muchísimo dolor en uno de los ojos y que le había aparecido hace un día. Lo que le vemos es, además de un reflejo a la amenaza negativo, deslumbramiento era positivo, aunque hay veces que el deslumbramiento positivo es difícil de evaluar cuando hay mucho blefaroespasmo. Los reflejos pupilares no eran evaluables en el ojo derecho, pero eran normales en el ojo izquierdo. Tenía blefaroespasmo, hiperemia conjuntival, una úlcera epitelial superficial, la luxación anterior del cristalino con catarata nuclear, la presión a 35 y el fondo ocular no lo podíamos ver. En la ecografía lo que podemos ver es que el cristalino está luxado en cámara anterior y descartamos que pueda haber un desprendimiento de retina. En este caso hicimos la extracción intracapsular del cristalino con la lente suturada sulcus y dimos un tratamiento médico habitual de estos casos. Cuanto a la evolución, fue muy buena, una muy buena recuperación de la visión y en poco tiempo, y es importante actuar rápido en estos casos para que la recuperación de la visión sea buena. Al cabo de 2 años tiene una luxación posterior del cristalino del ojo izquierdo.
Este es un caso de luxación anterior de cristalino. Muchas veces nosotros colocamos una cánula de irrigación, que hacemos una irrigación continua en el segmento posterior a través de un trocar. Y esto nos facilita a la hora de hacer la extracción del cristalino y también nos ayuda a mantener la cámara anterior bastante más estable que si no tuviéramos esta irrigación continua a través de este trocar. Nos evita el colapso de la cámara durante gran parte de la cirugía. Este es un cristalino en el que está luxado en el segmento posterior. También utilizamos la cánula. Aquí lo vemos, luxado en el segmento posterior. Hacemos en estos casos primero vitrectomía. Y muchas veces el cristalino, al sacar el vítreo, nos pasa a cámara anterior y lo podemos extraer del ojo. Y luego realizamos la sutura. Este sería otro caso también de luxación posterior. Vemos el cristalino. Colocamos el trocar. La cánula de irrigación. Hacemos la incisión corneal. Aquí vemos el humor vítreo. Hacemos la vitrectomía. Y el cristalino, una vez eliminamos el vítreo, es más fácil que vuelva, que pase a cámara anterior y lo podamos. Cuando no nos viene fácilmente, normalmente utilizamos maniobras con una sonda de crío, que lo enganchamos a la sonda de crío y lo traemos hacia cámara anterior. Bueno, esto es el final. Muchas gracias por haber aguantado hasta tanto rato. No sé si tendréis preguntas o algo que comentar. Doctor, muchas gracias. De hecho, ya hay varias preguntas. En la parte, en tu pantalla, puede ser arriba o abajo, hay un icono de preguntas y respuestas. Sí. ¿Sí lo encontraste? Sí, ya está. Ok, ahí están las preguntas. Si gustas puedes ir leyéndolas y contestándolas. Tenemos 15 minutos para contestarlas. Por favor. Vale. ¿Qué recomienda para dilatar la pupila? Para dilatar la pupila en la exploración, supongo que se debe referir al momento de la exploración, yo recomiendo dilatar con tropicamida. A veces dilato con la mezcla tropicamida-fenilefrina. No sé, ¿en México tienen fenilefrina? ¿En colirio? No, en México no hay ningún laboratorio que lo maneje. Pues utilizamos, y tropicamida sí que tienen, ¿verdad? Sí. Bueno, no, pues utilizamos tropicamida. Utilizamos tropicamida porque la tropicamida no hay riesgo o riesgo mínimo de provocar un aumento de la presión intraocular y además
el efecto es mucho más rápido que si utilizamos ciclopentolato o atropina. Y además dura durante menos tiempo. Luego hay otra pregunta, la membrana pupilar en cachorros, ¿cuándo es lo normal que desaparezcan? En cachorros ya cuando abren los ojos ya no tendrían que tener membrana pupilar, ya tendría que haber desaparecido. A ver, estos son felicitaciones, muchas gracias. ¿Existen terapias para prevenir o retrasar la formación de las cataratas? La formación de las cataratas. Claro, la formación, yo no creo en algunos fármacos que dicen que retrasan la formación de las cataratas. Sé que hay medicamentos y que han ido saliendo cosas, pero me parece que la mayoría de ellos son placebos. No he visto ningún estudio serio de estos fármacos en los que se vea que son realmente útiles. Lo que sí que hacemos muchos de nosotros que nos dedicamos a la oftalmología es dar AINES tópicos especialmente para prevenir las uveitis facoinducidas, que normalmente son la causa de que la catarata se desarrolle rápidamente. Me preguntan que un profesor de la carrera se ve que comentó que en los perros que los perros bebieran leche de vaca, una consecuencia era que el ojo obtendría complejos inmunes. No sé, yo no tengo ninguna experiencia en esto. En caso de tratamiento tópico con diclofenaco, ¿en qué ritmo horario y cuánto tiempo se hace el tratamiento? A ver, normalmente el diclofenaco o otros AINES, yo si veo una catarata que es una catarata incipiente, suelo utilizarlo una vez al día. En los casos en los que la catarata es ya madura o incluso hipermadura, aconsejo la utilización de 2 veces al día. ¿Cuál es el tratamiento posquirúrgico de una catarata? Habitualmente, lo que hacemos nosotros, utilizamos un antibiótico de cobertura que es un moxifloxacino. Utilizamos corticoides tópicos como puede ser una acetato de pirindosona o dexametasona. Utilizamos también en algunas ocasiones AINES. Los AINES los utilizamos para bajar la inflamación, pero también para tratar el dolor. Y en diabéticos, esto en un paciente normal, en diabéticos no solemos utilizar corticoides, pero sí que utilizamos AINES. Esto a nivel tópico, la frecuencia de gotas que utilizamos es los primeros 4 días, 4 veces al día. Y luego reducimos, si todo va bien, no vemos ninguna complicación, reducimos a 3 veces al día. En diabéticos hacemos más o menos el mismo protocolo, pero no solemos utilizar corticoides tópicos.
En cuanto al tratamiento oral, solemos dar antibiótico de cobertura. El antibiótico de cobertura puede ser una cefalosporina como regla general, pero también damos antiinflamatorios orales. El antiinflamatorio oral dependerá mucho del grado de catarata y del tipo de paciente. No es lo mismo operar un paciente que sabemos que tiene alergias, que probablemente a este le vamos a dar corticoides orales, que otro paciente que no tenga alergias o que no sea diabético o que sea diabético y que a este le vamos a dar antiinflamatorios no esteroideos orales. ¿Qué herramienta recomienda para un comienzo en consulta y cirugía oftalmológica? Claro, yo lo que recomiendo para el inicio sobre todo es la lámpara de hendidura, tener la lámpara de hendidura. Los medios de diagnóstico son fundamentales en oftalmología y por desgracia muchísimos medios necesitamos muchos medios técnicos, mucho dinero para el equipamiento y eso es un inconveniente. Pero si tuviera que escoger algo para empezar sería la lámpara de hendidura. Y en cuanto a la cirugía, si tuviera que escoger, compraría un microscopio, aunque sea barato, lo antes posible. Al final, muchos de nosotros que nos dedicamos a oftalmología en veterinaria, acabamos haciendo el 100% de las cirugías con microscopio. Nos olvidamos totalmente de las gafas lupa, no las utilizamos para párpados y tengo alguna, y la verdad es que no las usamos solamente, al menos en mi caso, cuando voy a hacer algún caballo y no puedo montar el microscopio para hacer la cirugía, pero si no, utilizamos siempre el microscopio quirúrgico y hay muchos que son microscopios de ocasión. Yo intentaría ahorrar y para cirugía empezaría por el microscopio. A ver, me preguntan sobre qué síntomas puede presentar un paciente con lenticono anterior o posterior. En los perros no nos vamos a dar cuenta de nada a no ser que tenga catarata. En los humanos distorsiona la imagen. Distorsiona la imagen y entonces la persona se queja de que no ve, que no ve bien. Pero nosotros no nos vamos a dar cuenta de nada solo por el lenticono anterior o posterior. En su experiencia realizando la cirugía para corregir las cataratas, ¿qué porcentaje de éxito se tiene y cuál es el porcentaje de que no funcione la corrección? A ver, la cirugía de la catarata tiene un porcentaje de éxito bastante alto en los perros. Cuando hablo de un porcentaje bastante alto, estaremos hablando de un porcentaje de más del 90%. Yo creo que este porcentaje va subiendo, al menos en nuestro entorno donde vivimos, porque las cataratas cada vez se operan antes. Cuanto más se tarda en operar la catarata, más porcentaje de fracasos se tiene. Pero por regla general estaría en el 90%. En cuanto a la corrección no sé si se refiere a la corrección que hacemos con la lente intraocular. Claro, la lente intraocular que ponemos es la misma para todos los perros, de 41 dioptrías, y probablemente algún paciente hemos operado y no necesitaba esa lente. Y son la gente que te dice que les parece que no ve bien la pelota.
cuando juega la pelota, que hay un momento que la pierde. Probablemente ese perro esté mal corregido con la lente que le hemos puesto. Otra pregunta sería que ¿por cuánto tiempo se puede administrar diclofenaco hasta que se realice la cirugía? Meses. No solamente la cirugía. Yo tengo un cliente compartido pero no es por cataratas, es por una queratoconjuntivitis seca. Lo tengo compartido porque él vive en Estados Unidos, pero viene de viaje a trabajo en Barcelona y hace los controles también en Barcelona. Lleva años poniéndolo de diclofenaco porque tiene inflamaciones en la córnea, y la verdad es que lleva años y no tiene ninguna complicación. Lo que sí que es importante es que la cantidad de lágrimas sea la adecuada. Diclofenaco, como otros AINES, puede provocar un efecto anestésico sobre el ojo, y el uso muy continuado y excesivo, si no hay calidad de lágrima, puede llegar a provocar que aparezcan úlceras corneales. Pero si hay lágrimas, no hay una queratitis seca muy evidente, con poca cantidad de lágrima, yo creo que se puede utilizar durante meses, incluso años. Con la aspiración también se pueden retirar masas. Sí, con la irrigación aspiración se retiran las masas del cristalino. En un perro geriátrico de 12 a 17 años con catarata madura que no quieren operar, ¿qué tratamiento recomienda? Probablemente le daría antioxidantes y ácidos grasos orales. ¿Qué más le daría? Seguramente, si veo algún signo de uveitis, le daría un AINE una vez al día, por prevenir que no desarrolle una uveitis facoanafiláctica, que podría hacer que la catarata se desarrollara más rápido. Tratamiento posoperatorio de la catarata lo hemos comentado antes. En cuanto al tratamiento preoperatorio, yo básicamente, si veo que hay uveitis o signos de uveitis, les doy AINES tópicos en el preoperatorio de la catarata, y a veces también corticoides tópicos. Doctor. En el preoperatorio inmediato dilatamos la pupila nosotros con tropicamida cada 15 minutos, y también les damos moxifloxacino tópico cada media hora, y esto 1 hora, hora y media antes de la cirugía. Siempre, a no ser que sea diabético, los premedicamos también con corticoide sistémico el día de la cirugía, con una inyección, y antibiótico de cobertura. Pues doctor, con esta última pregunta terminaríamos. Gracias. Quiero decirte que gracias por este fascinante tema, por compartir tu conocimiento con todos nosotros. Por aquí el doctor Alexis quería preguntarte cómo seguía el paciente que habían operado, el paciente que tenía luxación posterior y desprendimiento de retina. ¿Cómo evolucionó? Exactamente, ¿cómo evolucionó el paciente? El paciente de la luxación posterior de cristalino y desprendimiento de retina, la verdad es que el desprendimiento de retina se recolocó en su sitio
y hasta la fecha no ha vuelto a dar problemas. Excelente. Pues muchas gracias, doctor, también por comentarnos esto. Y Chinoín, la familia Chinoín te agradece la participación el día de hoy con nosotros. Sabemos que por allá ya son casi las 12 de la noche. No, las 12 no, las 2 de la madrugada. Ya son las 2 de la madrugada, estoy pensando en otro horario. Doctor, pues de verdad, gracias. Te dejamos ahora sí descansar. No, gracias a vosotros por contar conmigo. Y pues Gracias. seguimos en contacto. Nos gustaría seguir trabajando contigo y con el resto de nuestros panelistas. Muy bien. Nosotros nos quedamos por aquí, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós, saludos a todos. Adiós. Saludos, que estés muy bien. Hasta luego. Adiós. Bonita noche, que descanses. Gracias, adiós. Bye.